Hola, buenas tardes compañeros. Damos inicio a la sección 5, criterios de irreducibilidad. En general, es difícil determinar cuándo un polinomio con coeficientes en un campo dado es irreducible. Sin embargo, si el campo en cuestión es el campo de cocientes de un dominio entero, entonces ahí existen ciertos criterios que nos permiten determinar la irreducibilidad de ciertos polinomios. Si bien es cierto, estos criterios pudieran ser bastante específicos, bastante puntuales, en el entendido de que para poder llevarlos a cabo se deben de cumplir ciertas condiciones. Es decir, esos criterios no son aplicables a cualesquiera polinomios. Para poder aplicar estos criterios, pues se deben de dar las circunstancias adecuadas. No obstante, a reserva de esta situación, con los criterios de irreducibilidad, también es cierto que pudieran llegar a ser bastante útiles en algún momento dado. El primer criterio que vamos a analizar es más bien un criterio para determinar cuándo un elemento es raíz de un polinomio. Pero si se le ve con la óptica adecuada, también es un criterio de irreducibilidad para polinomios de grado menor o igual que 3. Y es justo pues el primer criterio de irreducibilidad que analizaremos en esta serie de videos. Saludos, chicos. Primer criterio de irreducibilidad. Tenemos la proposición 5.1. Criterio de irreducibilidad llamado criterio de la raíz racional. Dice lo siguiente: sea R un dominio de factorización única con campo de cocientes F. Supongamos que tenemos un polinomio f de x igual a a0 más a1 y así sucesivamente hasta an x a la n, un polinomio con coeficientes en R. Entonces este polinomio, si este polinomio tiene una raíz racional, es decir, una raíz en la forma alfa sobre beta en f, donde alfa y beta son primos relativos, entonces el numerador alfa divide al coeficiente a0 y el denominador beta divide al coeficiente principal. Vamos a ver la demostración. Vamos primero multiplicando la igualdad f de alfa sobre beta igual a 0 por por el elemento beta a la n. Cuando hacemos esto, se obtiene la siguiente igualdad. Se obtiene que a0 beta a la n más a1 por alfa por beta a la n menos 1 más etcétera, 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 más an menos 1 por alfa a la n menos 1 beta más an alfa a la n es igual a 0. Entonces, de esta última igualdad obtenemos que a0 beta a la n es igual a menos alfa por a1 beta a la n menos 1
más, así sucesivamente, más a n-1 por alfa a la n-2 por beta más a n por alfa a la n-1. Entonces fíjense, acuérdense que las hipótesis es que alfa y beta son primos relativos. Como alfa y beta son primos relativos, se debe tener que alfa divide a A0. Un argumento similar muestra que beta divide a AN. Y entonces, como corolario de esta proposición, tenemos lo siguiente. Si R es un dominio de factorización única con campo de cocientes F, entonces un polinomio f de x con coeficientes en R de grado ya sea 2 o 3 será irreducible sobre el campo F si y solo si F no tiene raíces en el campo F. Vamos a ver la demostración. Si F fuera irreducible sobre F, si F fuera reducible sobre F, entonces a F se le podría escribir como el producto de dos polinomios no constantes. O sea, como el producto de dos polinomios g y h no constantes. Ahora, como F es de grado 2 o 3, uno de estos polinomios, g o h, tendría que ser lineal. Y por tanto, F debe tener una raíz en F. ¿Sale? O sea, los polinomios g y h están pensados en F. Si uno de ellos es lineal, automáticamente el polinomio f de x tiene una raíz en F. Recíprocamente, si nuestro polinomio f tiene una raíz a en el campo F, entonces F tiene al polinomio lineal x menos a como factor. Entonces, siendo F de grado 2 o 3, este factor es no trivial. Y esto pues concluye la demostración. Nos vemos hasta el próximo video, compañeros.